Buenos días, en el día de hoy vamos a realizar un recorrido por el Laboratorio de Química General, en el cual reconoceremos los materiales que utilizamos en nuestras prácticas diarias. En estos momentos, acompáñenme para realizar el recorrido. Un laboratorio es un lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios para llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico y técnico. En estos campos se requiere de un material altamente especializado que resulta clave para poder llevar adelante las diversas experiencias. El material incluye los equipos usados en un laboratorio, consumibles y sustancias químicas. Un ejemplo son los instrumentos de medición y las herramientas, como los veremos a continuación. Cada uno de estos instrumentos que se encuentran en el laboratorio son completamente esenciales para cumplir los procedimientos químicos necesarios. Las balanzas son un elemento imprescindible en cualquier laboratorio. Al igual que las balanzas en general, las balanzas de laboratorio sirven para pesar o medir la masa de un cuerpo o sustancia, solo que en este caso alcanzan una gran precisión en sus medidas. Y para garantizar dicha precisión en las básculas es muy importante mantener su correcta calibración mediante revisiones periódicas que aseguren su funcionamiento exacto. La balanza analítica es un instrumento de laboratorio utilizado para medir con gran precisión la masa de objetos o sustancias. La balanza analítica consta de una plataforma de pesaje, una caja protectora que la cubre y un sistema de medición de alta sensibilidad que puede incluir una serie de componentes como un plato, una aguja indicadora, un brazo de medición y una celda de carga. Para obtener la medida precisa, la balanza analítica debe ser utilizada en un ambiente estable y controlado, sin vibraciones, corrientes de aire o cambios de temperatura. Pinzas de laboratorio. Las pinzas de laboratorio tienen dos partes: un instrumento o varilla cilíndrica que se conecta a un soporte o rejilla mediante una doble nuez. Las pinzas, soportes y fijaciones de laboratorio se emplean de forma combinada para sujetar y fijar otros elementos del instrumental, como lo son el material de vidrio, tubos, termómetros, probetas, columnas, embudos y agitadores de varilla. Tubo de ensayo. Es un instrumento de laboratorio que se utiliza principalmente como contenedor de líquidos y sólidos a los cuales se va a someter a reacciones químicas u otras pruebas. Posee una forma cilíndrica alargada, generalmente de vidrio. Su base tiene forma de U redondeada. Matraz de dos bocas. Es un tubo que tiene dos bocas ya que se le puede acoplar un termómetro. Este matraz tiene la ventaja de disminuir al mínimo el riesgo de que el líquido caiga sobre el destilado arrastrado por salpicadura. Vidrio de reloj. El vidrio o cristal de reloj es una lámina de vidrio resistente, la cual tiene que ser estable para resistir los líquidos químicos y que no haya filtración de ellos. Posee una forma circular cóncava convexa, la cual permite contener las sustancias para luego masarlas o pesarlas en la balanza. Se utiliza para pesar productos sólidos en cantidad o muestras húmedas, después de hacer la filtración, es decir, después de haber filtrado el líquido y quedar solo la muestra sólida. También sirve para contener sustancias que son parcialmente corrosivas. Este instrumento es un pinómetro. Se utiliza para determinar las densidades de distintas sustancias. También se conoce como frasco de densidades. Consiste en un pequeño frasco de vidrio de cuello estrecho, cerrado con un tapón esmerillado, hueco y que termina por su parte superior en un tubo capilar con graduaciones de tal manera que un volumen pueda obtenerse con gran precisión. Esto permite medir la densidad de un fluido en referencia a la de un fluido de densidad conocida como el agua o el mercurio. Como número 4 tenemos el matraz de fondo plano. Estos son redondos, usualmente compuestos de solo un cuello, que son utilizados para calentar compuestos en la destilación o en otras reacciones. Normalmente sirven para contener líquidos y someterlos a altas temperaturas. Vaso de precipitado. Su objetivo principalmente es contener líquidos o sustancias químicas de distintos tipos. Como su nombre lo indica, permite obtener precipitados a partir de la reacción de otras sustancias. Normalmente
es utilizado para transportar líquidos a otro recipiente. También puede utilizar para calentar, disolver o preparar reacciones químicas. Este instrumento, el embudo de decantación, o también conocido como embudo de separación, es un elemento de vidrio que se puede encontrar en los laboratorios y que se emplea para separar dos líquidos inmiscibles. En la parte superior presenta una embocadura taponable por la que se procede a cargar su interior. Las buretas son recipientes de forma alargada, graduadas, tubulares de diámetro interno uniforme, dependiendo del volumen de litros. Su uso principal se da entre su uso volumétrico debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de líquidos a una determinada temperatura. Varilla de vidrio. La varilla de vidrio de agitación o baqueta es un cilindro macizo de vidrio que se emplea en los laboratorios para realizar mezclas y disolver sustancias con el fin de homogeneizarlas. Los más comunes tienen 6 milímetros de diámetro y hasta 400 milímetros de largo. En la primera imagen tenemos el embudo. Los embudos realizan la operación de filtración, aunque debe señalarse que existen materiales para filtrar que se comercializan de forma integrada. Luego tenemos el embudo de Bushnell. Es un embudo de porcelana con una placa perforada que se utiliza para filtrar bajo presión reducida. Dicho embudo va ajustado por un tapón a un Erlenmeyer con una tabuladora lateral que está unido al equipo de vacío. Sobre la placa perforada se coloca el papel filtro, el filtro de asbesto, tela u otro material filtrante. En segundo lugar tenemos un matraz aforado. El matraz aforado o simplemente matraz es un recipiente volumétrico con forma de pera y base aplanada. Presenta un cuello largo y delgado con marcas que permiten determinar el volumen de los líquidos. Está dotado de un tapón que puede ser de plástico corcho o de vidrio templado. Por lo general se hace de proliponio. Dicho tapón encaja perfectamente en la boca del matraz y evita que ocurran derrames cuando se preparan soluciones. En la siguiente imagen tenemos el crisol. Un crisol es un recipiente que se fabrica con materiales refractorios, utilizando para la fundación de ciertas sustancias a alta temperatura. Por lo general se producen con grafito y arcilla. Por extensión se llama crisol a los dispositivos de laboratorio que resisten el fuego. En segundo lugar tenemos la cápsula de porcelana. La cápsula de evaporación fondo redondo de porcelana es un pequeño contenedor semiesférico con un pico en su costado. Es utilizado para evaporar el exceso de solvente en una muestra. En tercer lugar tenemos el mortero. El mortero tiene como finalidad moler, triturar y mezclar sustancias sólidas. Es una herramienta fundamental en los laboratorios químicos. Gracias a él, los elementos químicos sólidos pueden convertirse en polvo o pueden quedar en tamaños más pequeños. En la siguiente imagen nos encontramos con un agitador magnético. Un agitador magnético es un dispositivo electrónico que utiliza un campo magnético para mezclar de manera automatizada un solvente y uno o más solutos. Este dispositivo se compone de una pequeña barra magnética o barra de agitación y una placa debajo de la cual se tiene un magneto rotatorio o una serie de electromagnetos dispuestos en forma circular a fin de crear un campo magnético rotatorio. Baño ultrasónico. El baño ultrasónico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Este incluye un recipiente lleno de agua que puede transmitir las ondas que se emiten por los transductores. Es utilizado en el laboratorio para limpieza de vidrios, instrumentos médicos, para eliminar los gases disueltos en líquidos, desgasificación, para acelerar la disolución y dispersión de sólidos y para la emulsificación. Tubos refrigerantes o tubos condensadores. Un tubo refrigerante o condensador, como su nombre lo indica, sirve para convertir los vapores que emanan del matraz de destilación en un goteo líquido.
Esto se logra a través de refrigerantes que por lo general tienden a ser el agua. Este instrumento es de uso general en el reflujo, donde los vapores calientes que tienen un disolvente líquido que se va calentando en el matraz se enfrían dentro del condensador, permitiendo que el mismo gotee. La cuchara de combustión de laboratorio es un elemento de uso frecuente en laboratorios de química, especialmente en reacciones de combustión. De allí se deriva su nombre. Está fabricada en material resistente al calor y a reacciones químicas. Posee un mango de una longitud que permite realizar las pruebas o experimentos de forma segura, lo cual evita quemaduras al usuario. El microscopio es un instrumento que permite observar objetos no perceptibles al ojo humano. Esto se logra mediante un sistema óptico compuesto por lentes que forman y amplifican la imagen del objeto que se está observando. Este instrumento óptico consta de dos partes, una mecánica que tiene la finalidad de sostener la preparación a examinar y soportar todo el sistema óptico del microscopio, y una parte óptica que considera los dos sistemas de lentes convergentes centrados sobre un eje óptico común denominado ocular y objetivo. La probeta es un instrumento de laboratorio que consiste en un tubo cilíndrico cerrado por un extremo y con marcas de graduación, que sirve para medir volúmenes muy aproximados. El extremo abierto tiene un pico que permite verter el líquido una vez se ha medido su volumen. En primer lugar, tenemos una manta de calentamiento para frascos. Es un dispositivo que se utiliza para calentar frascos, matraces y otros recipientes de vidrio en el laboratorio. Estas mantas están diseñadas para ser utilizados con equipos de laboratorio que contienen líquidos que necesitan ser calentados para realizar experimentos o análisis. Como segundo elemento tenemos un agitador de laboratorio oscilante. Este es un dispositivo utilizado en laboratorios para agitar líquidos o mezclas. Este tipo de agitador se mueve en una trayectoria de oscilación y generalmente se usa en recipientes de vidrio o plástico, como matraces, Erlenmeyers o botellas. Baño de agua Memert. Es un equipo de laboratorio que utiliza agua para mantener una temperatura constante. Los baños de agua Memert tienen un tanque de acero inoxidable que se llena de agua y se calienta mediante un elemento calefactor. La temperatura se controla electrónicamente y se muestra en un display digital en la parte frontal del equipo. Por último, tenemos el montaje de destilación. En la siguiente imagen se muestra un aparato de destilación simple. Montado en este se pueden apreciar las siguientes piezas: adaptador con termómetro, el balón de destilación, la malla de asbesto, el condensador, el mechero y el recipiente recolector. Este montaje se utiliza para purificar líquidos mediante la eliminación de impurezas no volátiles. También se utiliza para la separación de mezclas de líquidos miscibles. Esto se realiza a medida que la disolución se calienta y alcanza el punto de ebullición del componente más volátil. Algunas moléculas de este pasan a la fase gaseosa y suben hacia el condensador. El vapor pasa por la sección interior del condensador, donde se condensa en líquido por el agua fría que fluye en la sección interior del condensador. Este vapor condensado se llama destilado y se recoge en un recipiente Erlenmeyer o probeta graduada. A partir de todo lo visto, podemos decir que existen innumerables materiales para el uso experimental en el laboratorio. Es importante el conocimiento específico de cada uno de dichos materiales, ya que al saber de su funcionalidad se pueden emplear correctamente en las diferentes prácticas del laboratorio a realizar. También por seguridad, para evitar accidentes y riesgos en las mismas prácticas, se necesita el conocimiento previo del uso adecuado de todos los implementos que existen en el área a trabajar. Muchas gracias.